A continuación, os quiero dar algunos consejos o sugerencias que para mí son importantes para afrontar con éxito la oposición a bombero. A continuación, quiero hablaros sobre un tema que me han preguntado en varias ocasiones en vía personal por correo electrónico sobre si realizar test desde el principio, nada más ponerme a estudiar, empezar a hacer test, o primero estudiar y luego realizar los test cuando ya tenemos los conocimientos un poco más adquiridos. Yo mi consejo siempre es hacer los test desde el primer momento, ¿vale? La fase de los test, el examen tipo test, suele ser en la que más gente se suele eliminar. También tener en cuenta que es más sencillo meter los exámenes a una máquina que te los corrija, de 1000 personas que queden 100, y ya luego pues corregir los exámenes de desarrollo, en vez de 1000 personas corregir 100, ¿vale? Es más cómodo realizar esto. Por lo tanto, el tipo test suele ser una de las pruebas que más gente suele excluir del éxito final. Por eso yo recomiendo hacer test desde el principio, y también porque muchas veces creemos que sabemos hacer test, pero tenemos que aprender a hacer test. Muchas veces, más de las que os pensáis, muchas preguntas es por no leer bien la pregunta. O muchos errores, perdón, es por no leer bien la pregunta. O por no analizar correctamente los resultados. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer test. Y la mejor manera de aprender a hacer test es haciendo muchos test. Equivocándonos mucho, pues prestar más atención al nunca, al no, a cuál es falsa, cuál es la correcta, porque a veces nuestra mente va por adelantado, y más en un examen, ¿vale? Nos solemos acelerar. Entonces, es importante saber que para realizar los tipo test hay que calmarse, hay que leer bien, hay que subrayar, hay que marcar, hay que entender antes de empezar a leer las respuestas, porque las respuestas están puestas para que nos equivoquemos. Por lo tanto, tenemos que tener claro el concepto antes de leer. Y hay que marcarse una serie de pautas en los tipos de test, y desde mi punto de vista hay que hacerlos desde el principio, y cuanto más mejor, porque tenemos que aprender y mejorar, ¿vale? Es una cosa que se mejora, al igual que la carrera de fondo la mejoras entrenando, la realización de test lo mejoras realizando muchos tests. Por lo tanto, yo recomiendo desde el principio empezar a realizar test. Yo, por ejemplo, en cada clase que hago un cuestionario de 25 preguntas. Llevamos un total de 59 clases creadas, pues hay 2000 preguntas tipo test, luego hay añadidas preguntas del Consorcio de Valencia y del Ayuntamiento de Valencia de anteriores convocatorias, pero yo siempre recomiendo hacer test, y de hecho en mis clases pongo muchísimas preguntas tipo test después de cada clase para muchas cosas, porque aparte de para coger conocimientos sobre el saber hacer y responder rápidamente y mentalmente y de forma ordenada las preguntas tipo test, también el hecho de hacer test de forma prematura nos va a ayudar a entender cómo nos pueden preguntar las cosas. Si nosotros vamos estudiando sabiendo un poco por dónde nos pueden preguntar características, y cuando ves algo extraño dices, joder, qué pregunta más buena tipo test, pues aprendes a adelantarte un poco a las cosas que te pueden preguntar. Por eso, cuanto antes tú entiendas cómo funcionan los test, también te ayudará, por supuesto, a mejorar, a desarrollar esa técnica de tipo de examen, y a entender cómo nos pueden preguntar las cosas. Esto, desde mi punto de vista, es importante, porque vamos haciendo que el tiempo de estudio sea más eficiente. Un asunto en el que también veo que es muy importante para cualquier oposición, pero en este caso estamos hablando de la oposición a bombero, es cómo memorizar. Hay que tener en cuenta que esto es diferente a un examen del instituto, en el cual estudias la noche anterior o el día anterior, y a veces puedes tener hasta éxito incluso, ¿no? Pero en una oposición hay que cambiar completamente el chip, ¿vale? Hay que aprender a estudiar. Hemos dicho que primero hay que visualizar y entender, pero es cierto que hay materias que hay que memorizar, bien sea legislativo o bien sean en algunos aspectos dentro de la parte técnica específica de bomberos. Existe una fase en la que tenemos que memorizar, nos guste o no, es así. También memorizar conceptos que hemos entendido en un orden determinado. Bueno, en fin, la cuestión, tenemos que aprender a memorizar
de una manera eficiente. Y como yo recomiendo, bueno, yo y mucha gente más, memorizar en una oposición. En una oposición hay que tener en cuenta que tenemos muchos temas, una preparación de mucho tiempo y hay que aprender a memorizar para que eso nos dure mucho tiempo, ¿vale? Por eso es importante entender y visualizar. Si no entendemos y visualizamos, no tiene ningún sentido que aprendamos, que memoricemos, ¿vale? Pero una vez que lo entendemos y lo visualizamos, hay datos que hay que memorizar. Eso es así, es inevitable. Entonces, ¿cómo memorizar? Pues vamos a ver técnicas de cómo memorizar. En este caso, vamos a utilizar, o yo recomiendo utilizar, las técnicas mnemotécnicas. ¿Qué consisten las reglas mnemotécnicas? Pues consisten en técnicas que aumentan nuestra capacidad de retención de los conocimientos a lo largo del tiempo, ¿vale? Y vamos a ver cuáles son estas técnicas para poderlas emplear en las diferentes materias que tenemos que estudiar, ¿vale? Pero no aprenderos nada de memoria como hacíamos en el instituto, en el colegio, en la universidad, etc. No aprendemos nada a base de fuerza, sino todo a base de entendimiento, visualización, y si hay que aprenderse algo que no tiene, que es una fecha, por ejemplo, pues con reglas mnemotécnicas que veréis cómo esto tiene un resultado muchísimo más potente. Vamos a ver reglas mnemotécnicas, ¿vale? Para que se nos queden algunos conceptos y que aprendamos a memorizar correctamente. Por ejemplo, el día del que se refrendó la Constitución Española, es olvidar en un día o en poco tiempo, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo hago 6, 12, 78 y digo que 12 es el doble, 12 es el doble de 6 y que el 7 lo saco de 6 más 1, 7 y el 8 lo saco de, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, 6 más 2 es 8, pues aunque esto os parezca una película increíble, nos va a ayudar a que no nos olvidemos nunca, ¿vale? 6 y ¿qué era? 12, 6 el doble de 12 y era 70, espera, 6 más 1, 7, 6 más 2, 8, 78, o sea, este tipo de situaciones lo he hecho muy rápido, pero si esto uno lo hace buscando esa regla, es cuando aprende, ¿vale? Sé que es un poco, si nunca lo habéis visto este tipo de memorización, sé que parece un poco raro, pero realmente o te inventas, bueno, luego veremos otras, lo que pasa que lo explico rápido, pero esto, si tú tienes un proceso mental en el cual empiezas a buscar la forma de memorizarlo, te empiezas a buscar tus propios patrones, pues con eso ya se aprende muchísimo más que si nos queremos aprender a memoria como hemos hecho siempre, una fecha sin sentido, sin enlazar nada. Estas historias, aunque más largas, nos ayudan a memorizar en el tiempo. Otra forma de memorizar es generando una especie de historia, un cuento, una historia o algo parecido. Por ejemplo, este número, que es súper complejo, sería imposible de aprendernos así a fuerza, pues lo podríamos aprender en base a un cuento. El agente 007 subió al avión 727, conoció a una azafata de 1,80 y decidió tomarse un 7-Up. Vamos relacionando los números con parte de la historia y nos podemos aprender hasta un número tan complejo como este, ¿vale? Esto no lo explico completamente, os lo dejo ahí, lo paráis el vídeo y lo veis si estáis interesados en esta técnica, pero estas técnicas de verdad son súper eficientes, yo las recomiendo, ¿vale? Otra técnica es generarte una frase o incluso una palabra, veremos también luego, que esté relacionado con lo que nosotros tenemos que memorizar. En este caso, por ejemplo, imaginamos que tenemos que memorizar esta cadena: litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Es muy probable que si nos la expliquen nos olvidemos de algo, a lo mejor digamos, o nos olvidemos de 2 o 3 cosas, o incluso hay cosas que deben de llevar su orden y no nos acordamos cuál iba primero y cuál iba después. Pues a veces, generando una palabra que hasta nos dé gracia, o sea, que hasta que nos cause cierta alegría, porque al final hay que estudiar con motivación y no con tanto sufrimiento, ¿no? Pues por ejemplo, esta frase de aquí, la BBC no funciona, tiene todas las iniciales de cada una de esas palabras en el orden en el cual estamos tratando de memorizar.
Y aunque nos parezca absurdo, la L de litio, la B de berilio, la otra B de boro, la frase de la BBC no funciona, nos puede ayudar a recordar toda esta secuencia de palabras que de otra manera sería muy difícil que retuviéramos en el tiempo en ese orden. Es una forma, ¿vale? No me meto en detalle demasiado, pero son formas técnicas de memorizar súper eficientes. Luego incluso se ha producido el efecto inverso. Cuando alguien quiere transmitir algo a otras personas o a un grupo de personas, establece palabras para que queden conceptos claros. Lo podemos, por supuesto, utilizar a la inversa. Palabras que nosotros creamos para memorizar cosas que nosotros queremos memorizar. Por ejemplo, aquí en los protocolos de primeros auxilios, pues establecen normas. Lo que más interesa al que enseña o al que quiere inculcar una serie de conocimientos es que se queden en las personas. Y además hay conocimientos que además quieres que se queden en el mayor número de personas. Por eso se genera la palabrita, por ejemplo, PAS. ¿Vale? PAS, que es una palabra muy fácil de recordar, tiene detrás una serie de temas que incluso podíamos hasta desarrollar un tema. Vale, PAS son las abreviaturas de proteger, alertar y socorrer. Esto puede llevarse a más. Proteger, lo primero es proteger a la persona que estamos tratando, que está en peligro, y a nosotros mismos. Alertar, una vez que he protegido, realizo la llamada al 112 o pido ayuda, pero primero protejo, primero los riesgos, luego alerto, llamo, y luego después es cuando actúo con la RCP o con los tratamientos de primeros auxilios que consideremos oportunos. O sea, en una palabra PAS tan sencilla podemos meter conceptos muy importantes en orden y en que no nos podemos saltar ninguno, que podemos desarrollar después solamente a partir de una palabra muy corta que es PAS. Es más fácil acordarse PAS y desarrollar después el tema mentalmente que acordarse de proteger, alertar, socorrer, proteger, alertar, socorrer. La palabrita esa nos va a ayudar a aprendernos lo siguiente y siempre que podamos aprendemos en cadena. Unas cosas encadenan a otras y mentalmente nos ayuda muchísimo eso. Vale, crear una palabra creativa creada por nosotros en la cual establecemos una serie de parámetros que nos ayudan a memorizar mejor. ¿Vale? Estas son las técnicas mnemotécnicas que podemos utilizar. Seguramente hay más, podéis investigar sobre este asunto porque yo recomiendo antes, o si ya no hay más remedio y ya habéis empezado a estudiar, pero si puede ser antes de estudiar, aprender a estudiar, porque eso va a hacer que seamos más eficientes en el tiempo y también nos va a hacer que tengamos más éxito, porque si nos agobiamos antes vamos a caer en picados, y lo que consiste es en ir subiendo de escalón a nivel de motivación. ¿Vale? En una oposición tan larga y tan compleja como esta, a veces es muy complicado. Incluso ha habido gente que me pregunta: oye, yo estoy pensando que al principio no voy a estudiar mucho para no agobiarme. Lo que consiste es que te hagas adicto a la oposición, y luego veremos que a veces, bueno, luego veremos una cosita, ¿no? Pero que en tu cabeza siempre estén bailando el porqué de las cosas, siempre estés buscando cómo aprender cosas, siempre estés criticando, si me apuras, no está mal, siempre y cuando mantenga alerta tu motivación. Para mí esto es básico, es súper importante.